Buenos días muchachos y bienvenidos a ya el último video de la clase de electromagnetismo a cargo de la maestra Marta Fernández del Instituto Tecnológico de Orizaba. En esta ocasión vamos a abordar el tema de magnetización y sin más preámbulo comenzamos con el tema. Magnetización es también conocida como polarización magnética, que es un campo vectorial y se detona como M. De los ingenieros y físicos, percibirla como la cantidad de momento magnético por unidad de volumen muestra la densidad de momento de dipolo magnético, permanente o inducido en las sustancias magnéticas. Momentos magnéticos susceptibles de magnetización pueden provenir de cualquiera de las dos corrientes eléctricas microscópicas sacadas de movimientos de electrones en átomos o núcleos de los electrones. Momento magnético también es distorsionado por parámetros tales como la temperatura y aplica el campo magnético. Ley de Curie. Esta ley indica que los materiales paramagnéticos tienden a volverse cada vez más magnéticos al aumentar el campo aplicado, y cada vez menos magnéticos al elevarse la temperatura. La ley de Curie solo es aplicable a campos bajos o temperaturas elevadas, ya que falla en la descripción del fenómeno cuando la mayoría de los momentos magnéticos se hallan alineados, cuando nos acercamos a la saturación magnética. En este punto, la respuesta del campo magnético al campo aplicado deja de ser lineal, llegando al punto. Tipos de magnetización. Diamagnetismo. En electromagnetismo, el diamagnetismo es una propiedad de los materiales que consiste en ser repelidos por los imanes. Es lo más opuesto a los materiales ferromagnéticos, los cuales son atraídos por los imanes. El fenómeno del diamagnetismo fue descubierto y nominado por primera vez en septiembre de 1845 por Michael Faraday, cuando vio un trozo por primera vez de un bismuto que era repelido por un polo cualquiera de un imán, lo que indica que el campo externo del imán induce un dipolo magnético en el bismuto de sentido opuesto. Es una propiedad de los materiales por la cual se magnetizan débilmente en sentido opuesto a un campo magnético aplicado. Los materiales diamagnéticos son repelidos débilmente por los imanes. El magnetismo inducido desaparece si lo hace el campo aplicado. Todos los materiales poseen diamagnetismo, pero el término diamagnetismo solo se utiliza para aquellos en los que esta propiedad no está enmascarada por otro tipo de efecto magnético. Magnetización de la materia. La magnetización aparece cuando se aplica un campo magnético a un cuerpo. En unos pocos materiales, principalmente los ferromagnéticos, la magnetización puede tener valores altos y existir aún en ausencia de un campo externo. Los materiales ferromagnéticos son compuestos de hierro y sus aleaciones, con cobalto, tungsteno, níquel, aluminio y otros metales, son los materiales magnéticos más comunes y se utilizan para el diseño y constitución de núcleos de los transformadores y máquinas eléctricas. Métodos de magnetización. Se pueden magnetizar materiales ferromagnéticos por inducción, colocándolos dentro de campos magnéticos intensos. Cuando se magnetiza un material ferromagnético, teóricamente, los dipolos magnéticos o los dominios, en el interior del material, se orientan en dirección del campo, de manera semejante a la orientación de una brújula en el campo de la Tierra. Si los materiales son de alta remanencia, se tienen imanes permanentes, si son de baja se obtienen imanes temporales.
Otra forma de magnetizar un material ferromagnético es por frotamiento con el polo de un imán en una sola dirección. Al hacerlo así, la región del material que se frota con el polo adquiere un polo contrario al del imán, transmitiéndose el efecto hasta el otro extremo donde se forma un polo contrario al formado durante el frotamiento. Un tercer procedimiento es por contacto. Consiste en permitir que un extremo del material a magnetizar haga contacto permanente con el polo de un imán. Enseguida los dipolos moleculares del material se orientan en su interior, apareciendo dos polos en los extremos. En el extremo que hace contacto con un polo sur, por ejemplo, aparece un norte y un sur en el otro extremo. Intensidad magnética. El campo magnético es la perturbación que un imán o una corriente eléctrica producen en el espacio que los rodea. Esta perturbación se manifiesta en la fuerza magnética que experimenta cualquier otra carga en movimiento dentro del campo magnético. Hans Christian Ørsted descubrió experimentalmente que una corriente eléctrica crea un campo magnético a su alrededor. Más tarde se descubrió que para potenciar el campo magnético era necesario formar bobinas de muchas espiras y además enrollarlas sobre materiales ferromagnéticos. De esta forma se obtienen campos magnéticos de valores elevados. La capacidad de una bobina para crear un campo magnético se llama excitación magnética. Constante magnética. En física se denomina permeabilidad magnética a la capacidad de una sustancia o medio para atraer y hacer pasar a través de ella campos magnéticos, la cual está dada por la relación entre la inducción magnética existente y la intensidad de campo magnético que aparece en el interior de dicho material, es decir, consiste en la resistencia que presenta un material a soportar la existencia de un campo magnético en su interior. Clasificación magnética de los materiales. Se suelen clasificar en tres grupos: diamagnéticos, paramagnéticos y ferromagnéticos. Ahora veremos algunos conceptos referentes a los circuitos magnéticos. Para empezar, se denomina un circuito magnético a un dispositivo en el que las líneas de fuerza del campo magnético están canalizadas a través de un material generalmente ferromagnético, lo que hace que el campo magnético fluya casi exclusivamente por dicho material. Dentro de algunos conceptos del circuito magnético tenemos la excitación, lo cual no es más que la alimentación o la fuente de corriente por la cual se genera el flujo del circuito. Por lo general se utiliza la corriente alterna, aunque en algunos casos también se utiliza la continua. Y dentro de los componentes de nuestro circuito tenemos el bobinado. El bobinado es la parte de la bobina que rodea el núcleo, la cual tiene forma de solenoide y somete al núcleo a un campo magnético constante en toda su sección, en una dirección que dependerá de la corriente. En el bobinado es importante el número de espiras representado por la letra N. El núcleo está diseñado para transportar el flujo creado por la corriente en el bobinado. Suele estar fabricado con materiales ferromagnéticos que tienen una permeabilidad mucho más alta que el aire o el espacio y por tanto el campo magnético tiende a quedarse dentro del material. El entrehierro. El entrehierro no es más que una zona donde el núcleo o camino del flujo sufre un salto o discontinuidad que se traduce como una zona con baja permeabilidad. Y por último, la fuerza magnetomotriz. La fuerza magnetomotriz, o la FMM, es aquella capaz de producir un flujo magnético entre dos puntos de un circuito magnético. Y bueno, sin más, se les agradece a todos por su atención, esperando que les haya servido de mucho la información aquí presentada y agradeciéndoles a todos por haberse quedado a escuchar nuestra presentación. Ha sido un placer, muchas gracias y buenas noches.